El 17 de junio de 2026, Kansas City, el Arrowhead Stadium lleno hasta el último asiento. Argentina acaba de golear a Argelia 3-0. Messi acaba de hacer el primer hat-trick de su carrera en una Copa del Mundo. Acaba de igualar a Klose como máximo goleador histórico de los mundiales con 16 goles. Acaba de jugar su partido número 200 con la selección argentina. Y cuando metió el primer gol, se secó las lágrimas con la camiseta antes de volver al centro del campo. El mundo entero explotó. Las tribunas lloraron. Los estudios de televisión en Argentina, en España, en toda Latinoamérica, festejaron como si fueran hinchas. En el chiringuito, D'Alessandro se agarraba la cabeza gritando. Lobo Carrasco no podía parar de saltar. El relator Iñaki Villalón repetía marca el mejor jugador de la historia con la voz rota. Y en ese mismo estudio, mientras todos a su alrededor se rendían ante la noche más histórica de Messi en un mundial, había un hombre que no podía hablar. No de emoción, de rabia. Edu Aguirre, el periodista más conocido del fútbol español por su fanatismo hacia Cristiano Ronaldo. El hombre que lleva años en el chiringuito construyendo el argumento de que Messi no es el mejor. El que en cada debate sobre el GOAT elige siempre el mismo lado. Ese hombre, después del hat-trick histórico, después de los 3 goles, después del récord, encontró una jugada polémica del primer tiempo para hablar. Porque no podía hablar de los goles. Dijo que Messi debía haber sido expulsado, que la falta sobre el defensor argelino Aissa Mandi merecía tarjeta roja, que si la cometía cualquier otro jugador del mundo lo echaban directamente, que Messi siempre tiene alguna ayudita. Y como si eso no alcanzara, agarró el Mundial de Qatar 2022 y dijo que Argentina había tenido 7 penales. 7. Chabón, fueron 5. Y uno lo erró Messi. Pero en la noche del hat-trick histórico, cuando no tenés argumento real, los penales se multiplican solos. Hoy vamos a contar esa noche, gol por gol, reacción por reacción. Y vamos a entender por qué ser anti-Messi en el Mundial 2026 se está convirtiendo en la posición más difícil del mundo del fútbol. Quédate, porque esto tiene más capas de lo que parece. Antes de arrancar, si sos de los que disfrutan el análisis de fútbol sin filtros, sin el protocolo de los medios grandes, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita. Y cuando termines el video déjanos en los comentarios, ¿tiene razón Edu con la roja o es puro invento para no hablar del hat-trick? El debate lo hacemos acá. Ahora sí, empezamos. Para entender la reacción de Edu Aguirre hay que entender primero la magnitud de lo que pasó en Kansas City. Porque sin el contexto del partido, la reacción de Edu pierde la mitad de su impacto. Argentina llegó al debut del Mundial 2026 con el fantasma de Qatar 2022 todavía presente. El famoso 1-2 contra Arabia Saudita en el primer partido. Scaloni lo reconoció en la previa. El recuerdo de ese tropiezo estaba ahí. Y por eso, cuando arrancó el partido contra Argelia, el estadio tenía esa tensión específica del debut del campeón que sabe que un mal arranque puede desestabilizar todo. Los primeros 10 minutos fueron frenéticos. A Messi le anularon un gol por offside milimétrico a los 4 minutos. A Argelia le anularon otro tanto de Chaibi también por posición adelantada a los 9. El VAR activo desde el primer minuto. Y entonces llegó el minuto 17. Rodrigo de Paul encontró a Messi acelerando por el carril central. El 10 llegó a la media luna, acomodó el balón con la zurda y sacó un disparo seco que el arquero Lucas Zidane, hijo del gran Zinedine que miraba desde la tribuna, no pudo atrapar. 1-0. Argentina arriba. Y Messi llorando. Chabón, Messi lloró. El hombre de 38 años, en su 6º mundial, en su partido número 200 con Argentina, llegó a la media luna y metió el gol y lloró. Y antes de ir a festejar con sus compañeros, se secó las lágrimas con la camiseta. Esa imagen recorrió el mundo en segundos. El partido se calmó en el segundo tiempo, pero Argentina siguió controlando. Minuto 60. McAllister remató desde lejos, el arquero rechazó sin convicción y Messi estaba ahí, donde siempre está cuando la pelota rebota en el área rival. La empujó de zurda. 2-0. Y llegó el momento que nadie va a olvidar. Minuto 76. Nicolás González, que había entrado desde el banco, dio el pase desde la izquierda. Messi se acomodó desde fuera del área, dejó a un rival en el camino y sacó un remate esquinado, abajo, junto al palo derecho. Imposible para Zidane. 3-0. Hat-trick. Primer hat-trick de Messi en una Copa del Mundo en 20 años de participaciones. 16 goles mundialistas. Igual que Klose. El récord absoluto a un gol de distancia.
Scaloni lo sacó 3 minutos después entre una ovación que duró hasta que Messi llegó al banco. Y cuando se sentó, Nico Paz entró al campo para disputar sus primeros minutos en un mundial. Esa fue la noche. Esa fue la magnitud de lo que pasó. Ahora vamos al núcleo del video, a lo que pasó en el chiringuito mientras todo eso ocurría en Kansas City. En el mismo estudio donde D'Alessandro gritaba «¡Qué gol! ¿Dónde la puso, por favor?», con las manos en la cabeza, donde Carrasco repetía «Messi, Messi, Messi», mientras saltaba, donde Villalón declaraba en vivo «Marca el mejor jugador de la historia». Edu Aguirre encontró en el primer tiempo la jugada que necesitaba. Una falta. Una disputa de pelota dividida en el primer tiempo, donde Messi entró con los tapones sobre la pierna del defensor argelino Ais Mandi. El árbitro polaco Szymon Marciniak cobró la falta sin mostrar tarjeta. El banco de Argelia reclamó. El VAR no intervino. Y Messi siguió en el campo. Y Edu Aguirre encontró su argumento. Tiene mérito, con 38 años, meter 3 goles contra Argelia, muy bien arrancó. La concesión mínima, lo justo para no quedar como un negador absoluto. Y después vino lo que todos esperaban. Si lo hace cualquier otro de los 21 jugadores que estaban en el campo y no se llama Messi, lo expulsan. Y la frase que se convirtió en el meme de la noche. Messi siempre tiene alguna ayudita que tampoco necesita. Hay 2 problemas con el argumento de Edu. El primero es técnico. El árbitro del partido no mostró ninguna tarjeta durante todo el encuentro por ninguna falta. 0 amarillas en 90 minutos. Si el criterio del juez era ese, aplicado de forma consistente a todos los jugadores del campo, la ausencia de tarjeta para Messi no es una ayudita. Es el mismo criterio que aplicó para los 22 jugadores. El ex árbitro internacional Miguel Esaim lo analizó públicamente y fue directo. La acción no reunía los requisitos para una expulsión. El segundo problema es de contexto. Edu eligió hablar de esa falta y no de los 3 goles, no del récord, no de las lágrimas del primer tanto, no del partido número 200, no del hat-trick histórico. Eligió una falta del primer tiempo. ¿Por qué? Porque de los 3 goles no había argumento posible. El primero fue un zurdazo perfecto. El segundo fue la lectura de un delantero de élite que aparece donde tiene que aparecer. El tercero fue una obra de arte técnica. No había manera de quitarle mérito a ninguno. Entonces Edu habló de la falta. Y después, como si eso no alcanzara, llegó el dato de los penales. Dijo que en Qatar 2022 Argentina había tenido 7 penales a favor. 7. El número que en los comentarios del video generó la reacción más divertida de la noche. Porque los datos dicen otra cosa completamente diferente. En Qatar 2022, Argentina tuvo 5 penales a favor en todo el torneo. 1 contra Arabia Saudita que convirtió Messi. 1 contra Polonia que convirtió Messi. 1 contra Croacia en semifinales que convirtió Messi. Y 2 en la final contra Francia, 1 convertido por Messi y 1 por Di María. 5 penales en 8 partidos. Y a Francia, en la misma final, le dieron 2. El argumento de la desproporción no existe en los datos. Pero Edu dijo 7. Y cuando en el estudio alguien señaló el error, la respuesta fue más silencio que corrección. Acá quiero ser directo, porque este video no es un ataque personal a Edu Aguirre. Es el análisis de una posición que en el fútbol de 2026 se vuelve cada vez más difícil de sostener con argumentos. Edu Aguirre tiene derecho a su opinión. Tiene derecho a creer que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Tiene derecho a cuestionar decisiones arbitrales. Tiene derecho a hablar de penales y de ayudas. El fútbol es debate, y el debate necesita voces disidentes para existir. Pero lo que pasó el 17 de junio en Kansas City le puso al argumento anti-Messi una carga que es muy difícil de sostener, porque no fue un gol aislado, no fue una actuación discreta que se puede cuestionar, fue un hat-trick, a los 38 años, en un debut de Copa del Mundo, con el récord histórico de goles mundialistas igualado, con las lágrimas en el primer gol. Cuando la respuesta a eso es hablar de una falta del primer tiempo, algo en el argumento se rompe, no porque la falta no existiera. Puede ser que Marciniak debió haber cobrado más. Eso es discutible. Pero la elección de hablar de eso y no de los goles dice más de la posición que del partido en sí. Y los comentarios de todo el mundo hispanohablante lo captaron en tiempo real. Decenas de miles de personas que vieron el clip de Edu y escribieron lo mismo con palabras distintas. No puede hablar de los goles, porque no tiene argumento para cuestionarlos. Edu Aguirre es un periodista inteligente. Conoce el fútbol. Tiene años de carrera. Pero hay noches donde el fútbol no te deja espacio para el argumento. Noches donde lo único honesto es rendirse. Y el 17 de junio en Kansas City fue una de esas noches. Algunos lo hicieron. D'Alessandro,
que durante años fue parte del debate pro-cristiano en el Chiringuito, gritó llorando de emoción con cada gol de Messi. Carrasco se rindió. Villalón declaró al mejor de la historia mientras el estadio explotaba. Edu eligió no rendirse. Y esa elección, con todo el respeto del mundo, lo dejó solo en su propio estudio. Y ahora viene la pregunta que ningún anti-Messi quiere responder. Si esto fue el debut, si con 38 años y después de 2 meses de lesión y en el primer partido Messi hizo hat-trick histórico. ¿Qué pasa si Argentina avanza y Messi rompe el récord de Klose contra Austria? Un solo gol. Eso es lo que separa a Messi de ser el máximo goleador de la historia de los mundiales. Solo uno. Y el 22 de junio Argentina juega contra Austria en Dallas. Y si ese gol llega, si el récord cae en el segundo partido del grupo, la conversación que Edu Aguirre va a tener que tener en el Chiringuito va a ser todavía más difícil que la del hat-trick. Porque ya no va a poder hablar de Argelia, ni de los penales de Qatar, ni de las ayuditas arbitrales. Va a tener que hablar del récord absoluto, del número que ningún jugador de la historia había alcanzado, del hombre de 38 años que llegó al Mundial 2026 con su cuerpo limitado y su mente más libre que nunca, y que en 2 partidos ya hizo lo que nadie hizo en la historia entera de la Copa del Mundo. Y ese momento, chabón, va a ser todavía más difícil de procesar que el 17 de junio en Kansas City. El fútbol siempre da la última palabra. Y de momento, la última palabra tiene zurda, camiseta celeste y blanca y 16 goles en mundiales. Déjanos en los comentarios tu predicción. Messi rompe el récord de Klose contra Austria. ¿Y cómo lo va a explicar Edu cuando pase? El debate más honesto del mundial lo hacemos acá. Si este video te llegó, compartilo. Mandáselo a ese amigo que todavía defiende a Edu, o al que lo destruye. Porque en el fútbol las 2 conversaciones son necesarias. Nos vemos en el próximo video, acá, donde la pelota siempre habla